Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Sobre el control del público y el manejo de los espectadores, pues bueno, es algo que se va aprendiendo a medida que actúas y ganando experiencia. Pero también es cierto que a mí me gusta pensar que hay como 3 niveles de control del público. El primero, el más superficial, es el que yo llamo nivel conductual, donde intentamos que los espectadores realicen una determinada acción. Por ejemplo, coger una carta, que miren a un punto, que aplaudan. Y después está el nivel cognitivo, donde intentamos que los espectadores piensen algo. Yo qué sé, por ejemplo, que la moneda está en la mano derecha, que la carta está perfectamente perdida en la baraja. Y después está el nivel, para mí, más profundo, que es el nivel emocional, donde intentamos que los espectadores sientan una emoción determinada que nosotros queremos, pues miedo, sorpresa, alegría, la que sea. También pienso, y esto puede estar totalmente equivocado, pero pienso que el nivel conductual y el nivel cognitivo no son más que medios para llegar a un fin, un objetivo final que es el control emocional del público. Aunque también es verdad que desde una perspectiva más de vanguardia teatral ni siquiera se busca ya eso. Lo que se busca es que los espectadores, ante una cosa que se está presentando, sientan una emoción con total libertad, sin ningún tipo de cortapisa, y que sean ellos los que decidan, si eso se puede decidir, qué emoción quieren tener. Y os dejo con una última reflexión. Si tú eres uno de esos magos que al preparar un espectáculo para un día concreto adapta los chistes y cambia los juegos según el público que se va a encontrar, entonces, ¿estás controlando al público o el público te está controlando a ti? Chan, chan, chan. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a centrarnos en una de las labores más importantes del mago cuando se sube a un escenario, un elemento puramente psicológico y por lo tanto de vital importancia. Y es que hoy en Incautos Bribones hablamos del control del público. ¡Comenzamos! ¿Cuántas veces hemos elegido un espectador o espectadora y cuando estaba en el escenario nos hemos dicho qué mala suerte la mía? Y es que hay que reconocer que hay espectadores que salen al escenario a tocar las narices del mago o de la maga. ¿Cuál es tu carta? Adivínala, ¿no eres mago? Esto está a la orden del día. Tras esta maravillosa introducción de Jon Zabal, creo que podemos hacernos una idea de la importancia que supone conocer a los espectadores y sobre todo saber cómo lidiar con ellos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Botía. Javier es mentalista, pero también locutor, presentador de televisión. En el año 2018 fue campeón mundial de mentalismo en el FISM 2018 en Busan, en Corea, y también recibió el premio especial a la invención. Es autor del libro 13 escalones más arriba, un estupendo libro de mentalismo cuyo título claramente nos recuerda al libro 13 escalones del mentalismo de Tony Corinda. Y dicho esto, si os parece, sin más dilación, vamos a comenzar. Bienvenido, Javier, a Incautos Bribones. Muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad es que por aquí pasan grandes de la magia, así que espero estar a la altura. Javier, eso por descontado. Vamos a irnos al centro de la cuestión. ¿Por qué es importante tener el control del público? Pues fíjate que esta pregunta que me estás haciendo es algo que muchos artistas desprecian. Y es que piensan que no hay que tener control del público, que el público sencillamente está ahí, no hay que conocerlo y le da igual 8 que 80, ellos hacen siempre su mismo espectáculo. Y luego vienen con la frase de, no entiendo qué ha pasado hoy, el público este era malísimo, porque yo he hecho el mismo espectáculo que hago siempre y no ha tenido la misma reacción y en otros sitios ha triunfado. Bueno, pues quizás tendría que pensar que es que el público es diferente y no todo es lo que trae el artista. Con un público bueno, uno brilla mucho, con un público malo, uno no brilla nada. Y en realidad no hay públicos malos, hay públicos malos para el tipo de producto que tú llevas. Es muy importante que tú sepas a quién vas dirigido, de qué manera has preparado tu espectáculo y cuál es tu público objetivo. Si tú, por ejemplo, imagínate, tienes un monólogo irreverente de humor ácido y te enfrentas pues a un público de jubilados y pensionistas o niños muy pequeños, evidentemente no vas a funcionar. Aquí te estoy dando un caso extremo, ¿no? Pero no es lo mismo actuar para una comunión que para una despedida de soltero, en el caso de un mago.
Lo que sí que es muy importante es que hay que tener conciencia del público y que hay que controlar a ese público. ¿Por qué? Pues porque tú has roto la cuarta pared. En escena, la cuarta pared es una pared imaginaria que hay en toda obra de teatro. Uno en una obra de teatro encuentra un decorado en el que, por ejemplo, hay una casa y hay una pared que los actores la ven como pared, es decir, forma parte de la casa, pero que de ese lado está el público. No interactúan de ninguna manera. Son actores, evidentemente, están haciendo como una película. Ellos reproducen escenas y el público no participa. En el caso del mago esto no sucede, porque existe una interacción constante. La cuarta pared se rompe, salvo que seas un mago que no trabaje con público, que también es posible, y en ese caso la cuarta pared existe y el público toma una relevancia menor, solamente desde el punto de vista de la selección o la elección del material o de los juegos que tú vas a realizar. Te pongo, por ejemplo, un manipulador. Un manipulador hace un número que ha ensayado 1000 veces y le da igual que esté el público de una manera o de otra. Él sencillamente reproduce todo. En el caso de un mentalista, como es mi caso, no hay forma posible de no interactuar. Necesitas interactuar y es por eso por lo que debes conocer y entender al público. Hay que dominarlo. Perfecto, Javier. Yo creo que lo vamos teniendo claro. Claro, por un lado, tenemos que saber cuál es nuestro público, qué tenemos delante, tenemos que saber también qué es lo que traemos nosotros y de qué manera deberíamos pensar y reflexionar, de qué manera cada público distinto podría reaccionar ante ese material que tenemos. Y por otro lado, claro, tenemos que tener en cuenta que al existir a no existir esa cuarta pared, salvo casos concretos como tú decías, tenemos que tener en cuenta que el público interactúa con nosotros y que forma parte del espectáculo. Pero Javier, ¿qué implica controlar al público? Pues lo que implica es el éxito o el fracaso. Así de sencillo. Es lo que implica controlar al público. De hecho, yo tengo algún tip especial que ahora luego te avanzaré. Tenemos clarísimo entonces que el hecho de controlar al público puede ser determinante a la hora de afrontar un espectáculo y que si no lo hacemos estamos abocados a que quizás el espectáculo no salga tan bien como nosotros tenemos pensado. Y efectivamente, antes de entrar en esos tips que estoy seguro que los amigos y amigas de Incautos Bribones van a disfrutar, sospecho que hay infinidad de técnicas según la situación y el tipo de espectador, pero te pregunto, ¿qué técnicas preventivas has detectado? Eso por un lado. Y en cuanto a las técnicas in situ, cuando ya no puedes prever, ¿qué técnicas con el espectador ya elegido podemos utilizar? En primer lugar, cuando tú llegas a un sitio, tienes que saber dónde estás. Primero hay que analizar el público. Si el público pagó entrada, tú ya tienes un punto a favor. Nadie valora lo que es gratis. Aunque sea 1 euro, aunque sea 1 céntimo, si pagaron algo, tú vas a tener un plus, vas a tener un extra de atención que no tendrás con un público que no ha pagado entrada. Por eso es tan difícil actuar en la calle. Por eso es tan complicado actuar en públicos que, por ejemplo, pues puede ser un bar, un restaurante, donde tú simplemente eres un añadido y ellos no vinieron ahí a verte a ti, sino que vinieron a comer, a cenar, a merendar, a lo que fuera, y se te encontraron. Ese tipo de público es mucho más difícil. Con ese público necesitarás utilizar técnicas muy concretas, técnicas pues de síntesis muy especiales, técnicas de lenguaje corporal muy especiales, y tendrás que aprender a diferenciar quiénes son los líderes de grupo. Pero bueno, esto vamos a dejarlo un poquito para después. Vamos ahora a hablar de que tú, por ejemplo, entras en un público en el que, vale, no han pagado entrada, pero te han pagado a ti y todos saben que tú cobras. Por lo tanto, de alguna manera se te valora también. Por ejemplo, voy a poner el caso de una boda. Actúas en una boda o en una comunión. Ellos saben que tú has costado un dinero. Estoy hablando también para todo tipo de magia, no solamente mentalistas. En ese caso, es más sencillo que te presten atención. Pero no tienes que olvidar que tú estarás actuando después de la comida. Y después de la comida hay gente que ha bebido. Y la gente además está hablando. Y la gente tiene vida. Y tú no eres importante para ellos. Porque no pagaron para ir a verte a un teatro. Entonces, lo que debes conseguir es que ellos te presten atención. Hay una técnica que para mí es infalible, yo le llamo el Reputation Maker, que es hacer reputación. Cuando tú llegas a un sitio de estos, vas a las mesas más conflictivas, quizás las que están alejadas, las que están detrás de una columna, o aquellas que tú ves que hay más gente que está hablando y que está mareando, y que es un poquito más complicada. Bien, tú te tienes que acercar a ellos antes de que te toque actuar. Y entonces les realizas un juego. Un juego que deje flipado a ser posible al líder de grupo.
Y cuando lo has hecho, te vas a otra mesa y haces más o menos lo mismo. Estos juegos los haces con mucha discreción porque no forman parte de tu espectáculo. Lo que conseguirás es que cuando tú subas al espectáculo y te toque arrancar, todas esas mesas se van a callar y te van a prestar atención porque recuerdan algo que han vivido hace poco y la frase es mira, mira, ahí está el mago otra vez, y se pegan un codazo. Acabas de conseguir, cuando empezaste, la atención de toda una sala que por otro lado te hubiera sido muy dura de remar. El público puede ser de muchas maneras, pero lo más importante es que tú sepas si ellos se conocen entre ellos, si son familias, son conocidos, son amigos. Cuando esto sucede, tú tienes una gran ventaja y también tienes un inconveniente. Por ejemplo, es una muy mala idea cuando uno está con un público que se conocen entre ellos. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, aquí en Valencia la comisión de una falla o una charanga o una cofradía donde todos son amigos, un club de fútbol donde todos se conocen. Si tú sacas a alguien, ten en cuenta que si esa persona va de graciosa, todos consideran que es gracioso, porque lo conocen. De hecho, se codean y dicen, vas a ver ahora, va a flipar, este es muy gracioso, es muy gracioso. Realmente no es un profesional, es un cuentachistes de bar de los malos. Y apenas abra la boca no va a tener gracia. Pero tú tienes que reírte, porque si no le ofenderás, y ofenderás a todo el público. Tampoco deberás quedar nunca por encima de él. No deberías gastar bromas. Del mismo modo, cuando tú tienes a que el público se conoce, tienes a un público que se conoce, cualquier juego que hagas participativo se multiplica por 1000. No sucede así con un público que no se conoce. Un público que no se conoce, que son por ejemplo parejitas que están en un pub, tú sacas a uno y la única persona que de verdad va a sentirse interpelada y va a sentir emoción es la pareja de esa persona porque lo conoce. Para los demás podría ser un compinche, podría ser cualquiera, o sencillamente no le despierta ningún tipo de inquietud. Por eso es muy importante también saber si se conocen o si no se conocen. Si se conocen, recuerda, cuidado especial, dejar al gracioso brillar, nunca estar por encima y muy importante, ser muy participativo en los juegos. Ahora tú imagínate que has sacado a una persona, a un voluntario que es imbécil. Existe, hay imbéciles. Hay varios tipos de imbéciles. Está el imbécil ocasional, que es porque sencillamente se ha emborrachado, se ha drogado o está fuera de sitio, porque por lo que sea está muy excitado por la situación. Bien, este sencillamente es alguien que se le puede medianamente controlar. Luego está el que es imbécil de verdad. De estos también hay dos. Está el que se cree gracioso, quiere brillar, quiere estar por encima de ti. Recuerda, si es de grupo no lo debes tocar, no lo debes molestar. Si no es de grupo, tienes que deshacerte de él lo antes posible. Y está el otro, el que sencillamente es tonto. Hay gente tonta. Hay gente que no entiende algo tan sencillo como coge una carta y coge dos. Hay gente que no entiende algo tan sencillo como elige una palabra de un libro y elige una frase. Hay gente que sencillamente no entiende. Por eso es muy importante que tú te des cuenta, cuando estás con el voluntario, de si esta persona es corta. Y tienes que explicarlo muy bien, porque si lo hace mal, es porque tú no has sabido explicarlo. Piensa que tú conoces el juego, y él no. Y él encima tiene un plus. Además de que puede ser corto, puede estar muy nervioso. El escenario es tu medio natural, es donde tú creces, donde tú te mueves, si tú eres un pez, es tu acuario, ¿no? Tú estás a gusto, nadas a gusto en ese agua. Pero un espectador cuando sube, quizás lo haga una sola vez en su vida, quizás sea esa, se va a encontrar fuera de su medio, se va a poner muy nervioso y es probable que no entienda, no comprenda lo que hace. Por eso también es importante al público nunca dejarlo solo en escena. Hay que llevarlo y moverlo de la mano, decirle dónde se tiene que poner, colocarlo y explicar como para tontos. Bueno, Javier, creo que nos llevamos bastantes consejos y yo creo además muy interesante, ¿no? Analizar al público, saber en qué punto se encuentra él, en qué público te encuentras tú, en qué medio estamos, captar la atención, lo que tú dices es increíblemente interesante y estoy completamente seguro que nos hemos encontrado con algún tipo de espectador como este que comentamos. En tu libro 13 escalones más arriba hiciste una catalogación de voluntarios. Bueno, aunque lo has mencionado un poco, ¿puedes hablarnos brevemente de cada uno? Bueno, la verdad que ya te he avanzado un poco y me voy dejando muchas cosas en el tintero porque hablar de público es algo un poco largo, ¿no? O sea, es extenso, por decirlo de alguna manera. Y sí, en mi libro 13 escalones más arriba lo hago pormenorizadamente, explico todo, incluso explico tips
tan curiosos como, por ejemplo, cuando uno llega a un restaurante a actuar, ¿dónde se pone, no? ¿En qué lugar se pone? Muchas veces te habrá pasado. Llegas a actuar a un bar, un restaurante, a un sitio de un club social y dices, ¿dónde me coloco? ¿Coloco el escenario aquí, allí, a la derecha, en la escalera? Bien, el sitio siempre es la tele. Donde está la tele es el sitio donde se ve mejor desde todos los ángulos. Piensa que ellos viven ahí y ya han probado poner la tele en todas partes. El sitio es ese. Bueno, este tipo de tips te los doy en mi libro, 13 escalones más arriba, se llama, lo podéis encontrar en Amazon. Y ahí hablo de los tipos de voluntarios, ya no tanto los tipos de espectadores. El voluntario es la persona que sale y en esos momentos se convierte en tu partener, forma parte del espectáculo. Hay muchos tipos de voluntarios. Como te he dicho, está el que viene a divertirse, el que viene a pasarlo bien y es el que te colabora. De hecho, se convierte prácticamente en compinche instantáneo. Este es fantástico. Pero también está el tonto, el que te he comentado antes. Está el imbécil, que no es tonto. Este sencillamente es. Y está el malo. Hay uno que viene a fastidiarte porque odia a los magos, odia la magia, porque no entiende la magia como algo divertido. Entiende la magia como un engaño. Algo que es un desafío para su inteligencia. Alguien le quiere engañar, pero yo lo voy a descubrir, yo voy a ser más listo. Con esto hay que tener mucho cuidado porque te va a poner trampas. Para un mentalista es muy fácil pillarlo porque inmediatamente cuando llegas le dices, bien, ¿cómo te llamas? Su respuesta sería, no sé, dímelo tú que eres mentalista. Bien, este es el malo. Y bueno, es muy fácil de desmontar. Cuando esa persona te dice esto, tú le contestas, bueno, me gustaría hacer algo que no fuera tan sencillo. Quiero decir, aquí hay algunas personas que ya conocen tu nombre, no sé por qué yo no debería haberme enterado de él. Quizás alguien te llamó y yo escuché. Yo busco algo de verdad importante, algo de verdad difícil, pero no contigo, no. A ti te he elegido porque sé que eres escéptico, como acabas de demostrar. Y como tú eres escéptico y quiero que todo el mundo tenga la seguridad de que nadie está compinchado conmigo, y que nadie me va a ayudar a esto, quiero que seas tú el que elijas quién será el voluntario que yo saque al escenario. De esa manera lo has desarmado, no lo has desechado, él se siente importante, va a elegir a alguien y va a sentir que lo eligió él. La derrota de ese otro la tomará como propia. Y lo bueno es que no has rechazado ningún tipo de desafío. Así que cuando elijas un voluntario y te des cuenta que algo anda mal, le dices a una persona, usted por ejemplo, y veas que es tonto, o por ejemplo, que se agarra a la silla, el tímido, ese hay que tener mucho cuidado con él. Hay alguien que clava las uñas y mira hacia atrás y hace no, y te dice que no. No lo saques. No lo saques porque va a padecer en el escenario. Muchas veces insistimos, no, ven, y lo sacamos y esa persona está sufriendo en el escenario y eso no te ayuda. Eso no te ayuda nada. Cuando eso sucede, tú usas la misma técnica. No, tú, a ti, no quiero que salgas, tranquilo. Quiero que me digas quién va a ser el voluntario. Elígelo tú. Cuando haces este tipo de cosas, piensa que te arriesgas a que él elija mal. Pero piensa que ya estabas con una mala elección. La probabilidad está a favor. Seguramente no sea peor de lo que ya tenías. El peor voluntario de todos, sin duda alguna, es el mago o el artista. Puede ser mago, puede ser cantante, puede ser presentador de televisión. Por ejemplo, si tú vas a trabajar a un canal de televisión y, por ejemplo, vas al programa de Cárdenas, que ya no está en el aire, pero te lo pongo por caso porque ese lo hacía mucho, o puede ser al hormiguero, y tú vas a hacer magia al hormiguero, resulta que, si te das cuenta, los entrevistados, el mismo Pablo Motos o el Cárdenas en su programa, se meten de manera que ellos tratan de dar contenido. No se conforman con ser voluntarios, no se conforman con ser continente, quieren ser contenido. Y esto te quita timing a ti, te quita ritmo y además te puede llevar a errores importantes. Porque no puedes controlar, no puedes saber exactamente lo que va a suceder porque ellos te cambian las reglas sobre la marcha. Tú tenías una estructura y la suelen romper. Por eso el peor voluntario es el profesional. En televisión es terrible, es preferible no utilizar nunca a los presentadores, sacar a alguien de verdad de público o a alguien que sea ajeno a lo que es estar delante de la pantalla. Sirve un técnico, sirve un cámara, esos son muy buenos, siempre suelen ser muy buenos voluntarios. El que es muy mal voluntario es, como te digo, el profesional, sobre todo si es otro mago. ¿Por qué quiere meter chascarrillos? ¿Por qué intenta también él actuar contigo y vender parte de su producto? Evítalos siempre. Hemos avanzado en esa catalogación, Javier, nos llevamos estos consejos y estoy seguro que si vamos a televisión vamos a tener muy en cuenta todo esto que nos cuentas. Es curioso porque también
dividiste a los espectadores por edades. Coméntanos un poco en qué se diferencian, porque creo que puede aportarnos mucho. Bueno, las edades son muy importantes porque cada edad tiene su magia, ¿no? Y no me refiero a una cosa poética, estoy hablando de la magia que nosotros hacemos. Existe una magia infantil, existe magia para adultos, pero curiosamente no existe la magia para adolescentes. No existe. Y en el mentalismo, para mí, a mi entender y a mi juicio, el adolescente es uno de los mejores como público. La gente adulta puedes tener de todo tipo. Puedes tener gente que sea escéptica, que venga a pillar, gente que no disfrute, gente que se siente y disfrute muchísimo. Y luego tienes un tipo de público que solo tenemos los mentalistas dentro de los adultos, que son los esotéricos. Son aquellos que no solo no se asombran cuando doblas una cuchara, sino que dicen, sí, yo una vez doblé una de pequeño. Es esta gente que te pregunta tu signo del zodíaco antes que tu nombre, ¿no? Esta gente vive en una nube de pedos y esta gente está convencida que tú tienes poderes, por lo tanto no se impresiona, pero además lo explica. Sí, eso es por el aura, tal, no sé qué. O sea que esa gente a nosotros nos sirve. Al mago convencional no le sucede esto, este tipo de público no lo tiene él, nosotros sí, pero el niño, cualquiera que ha trabajado con niños, sabe que es distinto. El niño, a mi entender, a mi juicio, es el más difícil para mí. Yo admiro a los magos infantiles, tienen una paciencia brutal. El niño tiene una capacidad de atención muy reducida, necesita colores vivos, necesita grandes movimientos, necesita histrionismo, necesita música, necesita ser de alguna manera apercibido al escenario, o sea, ser llamado al escenario. Entonces tú tienes que conseguir la atención todo el tiempo, es agotador. Un adulto no puede permitir un discurso más largo, un juego más largo. Entonces, según la edad, tendrás que ser más rápido, tendrás que saber elegir tus juegos. Y ahora vamos a la magia de adolescentes, en este caso el mentalismo de adolescentes. Hay un momento, yo no sé cuándo es, en el que el público se le quiebra o tiene un desengaño en la vida, en el que deja de querer ser un voluntario a no desearlo de ninguna manera. Cuando eres niño y dices, un voluntario, todos levantan la mano. Yo, todos los niños levantan la mano. Los adultos no. Cuando dices entre los adultos, un voluntario, es difícil que alguien levante la mano. Hay un momento en el que los niños crecen y dejan de querer salir al escenario. Así que es un poco más difícil el público adulto. Pero ese momento es la adolescencia. En la adolescencia empiezan a plantearse cosas, cuestiones, y empiezas a tener ganas de descubrir, de indagar, de experimentar. Son excelentes voluntarios los adolescentes y además son muy impresionables. Cuando tú le lees la mente a un adulto puede responderte bien, mal, regular, pero un adolescente siempre va a responder sobreactuando la sorpresa, como diciendo, ¿qué ha pasado? Piensa que también empiezan a preguntarse cosas sobre el más allá, sobre la realidad, sobre quiénes son, y al ser gente que empieza a preguntarse mucho, se cuestionan todo, no dan todo por hecho. En cambio, un adulto ya lo tiene todo por hecho, tú haces una cosa y mentira, no me ha leído la mente, eso no puede ser. No ha hecho un espiritismo, no hay más allá. Ya tiene, digamos, una mentalidad clara. Eso no pasa con el adolescente. Personalmente, para el mentalismo, el adolescente es fantástico. Ahora creo que todos tenemos la necesidad de hacerle magia a adolescentes, a probar efectos de mentalismo con adolescentes. A ver qué pasa, Javier. Has creado ahora mismo una necesidad colectiva en todos los amigos y amigas de Incautos Bribones. Para ir terminando, la última diferenciación es por la reacción ante la magia. Brevemente, háblanos de estos tipos. Bueno, te lo he comentado un poco antes, pero sí, lo digo, hay varias personas. Uno es el crédulo, que es el que, viene, se sienta, disfruta, está claro. Luego está el otro, que es el que recela, el que está buscando siempre alguna explicación, se lo toma como un desafío. Este siempre te va a intentar hacer mal los juegos. Si le dices, mete algo en una caja, igual no mete nada, intentará hacerte una trampa. Y luego está el creyente, que este solo, como ya te digo, solo lo tenemos los mentalistas, y es bastante curioso. Hay que tener cuidado porque estos son carne de vidente. Les terminan sacando el dinero echándoles el tarot y cualquier patraña similar. No quiero abusar de ti, Javier. Creo que ya nos has dado muchos tips, nos has dado muchas recomendaciones, pero ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un mago para lidiar con el público, sea cual sea este?
Mi consejo para lidiar con el público es que trates de entender que tú también eres público o has sido público y tú sabes cómo te sientes. Sabes que es muy importante que existan ciertas condiciones. Por ejemplo, te voy a dar algunos tips muy importantes. El público con luz no se ríe, suele ser inexpresivo. Por algún extraño motivo a la gente le da vergüenza la risa o el aplauso, le da vergüenza expresar sus emociones en público. Y es por eso que el mejor público para los monólogos de humor está en la penumbra. Tienen que estar ahí medio escondidos, para poderse reír sin ser vistos. Para el público es muy importante que no haya distancia entre ellos y el escenario. Si tú estás actuando, por ejemplo, en un campo de fútbol y ellos están lejos, no lo van a sentir igual. Lo mismo sucede cuando el escenario es demasiado alto. Si el escenario mide 1,5 metros, aunque esté delante, te van a sentir distante, deben sentir calor, debe existir una comunión. Esa comunión que se da entre el público y el artista es lo que hace que nosotros tengamos el éxito. Entonces mi consejo es que busques esa comunión, que busques que las condiciones sean óptimas, como ya te he dicho, la temperatura, la luz, la cercanía, que sepas hablar, proyectar la voz, interpelarles. Nunca hay que hablar al público en plural. Todos ustedes ahora, o con vosotros ahora, no, hay que hablarles en segunda persona, al singular. Y ahora lo que tengo para ti es algo muy especial. Lo que he preparado es algo que vas a alucinar. Si lo dices como a una sola persona para que lo puedas sentir próximo, ¿no? Hay un montón de tips, son demasiados. Lo importante, el consejo que yo te doy es que recuerdes que tú eres también público. Haz lo que a ti te gustaría o como tú te gustaría ver a un artista. Al fin y al cabo, las personas somos todas distintas, pero estamos cortadas por el mismo patrón. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que nos llevamos un montón de información, un montón de cosas que pensar. Estoy seguro que muchos amigos van a indagar en ese 13 escalones más arriba para profundizar en todo esto que nos cuentas. Y nada, simplemente muchísimas gracias por haber venido aquí, a Incautos Bribones. Gracias, Javier. No, al contrario, gracias a ti y bueno, un placer formar parte de estas pequeñas píldoras que quedan como documentos sonoros y que estoy seguro que se mantendrán en la nube muchos años, así que quizás el día de mañana alguien diga, oye mira, he sacado algo bueno de aquí, de este tema del público y igual yo ya no existo y esto en realidad es una psicofonía. Dios mío, no puedo dejar de ser mentalista ni un minuto. Gracias. Y con este mensaje de Javier, que quizás todo esto quede en una simple psicofonía que algún Iker Jiménez del futuro investigue, llegamos al final de este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias a Jon Zabal por introducir este episodio tan estupendamente y gracias a Javier Botía por compartir con nosotros su amplio conocimiento sobre el control del público. Ha sido una auténtica gozada. Y antes de terminar, déjame que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Haremos todo lo posible para cumplir con vuestros deseos. Y ahora ya sabéis, en la próxima vez que tengáis un show, papel, boli y a catalogar espectadores según los consejos del amigo Javier Botía. Será un poco raro si lo hacéis sobre el escenario, pero seguro que no se os cuela ningún espectador toca narices. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro podcast en iVoox para no perderte ningún episodio y déjanos un comentario para que sepamos que te está gustando nuestro trabajo. Y si nos escuchas en Spotify, pues dale al botón de seguir para estar atento o atenta a todas las novedades. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.